Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de Derecho del Trabajo. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se encargará de desarrollarles el tema referido a las zonas grises del derecho del trabajo. Existe un fenómeno que los autores llaman la crisis del derecho del trabajo o la fuga del derecho del trabajo, que consiste en la proliferación, en el auge de un conjunto de formas contractuales, de obras, de servicios, de trabajos profesionales que van a dificultar distinguir entre un trabajador subordinado o dependiente y un trabajador autónomo o independiente. Por tanto, se va a dificultar la aplicación del derecho del trabajo en estos casos que se consideran fronterizos, donde el elemento subordinación se muestra insuficiente para poder precisar con absoluta claridad la existencia o no de una relación de trabajo. Y es que la subordinación históricamente ha sido un indicador determinante para comprobar y calificar la existencia de una relación de trabajo. Históricamente se le consideró como la sujeción del trabajador al poder directivo del empleador. En este sentido, la subordinación en sus manifestaciones clásicas de dirección, de vigilancia y de disciplina se van a difuminar ante estas nuevas formas de organización del trabajo y nuevas modalidades contractuales, que va a resultar un trabajo complejo calificar el vínculo que une a quienes prestan servicios personales para esta empresa y quienes lo reciben. Un ejemplo de relación que puede resultar ambigua a los ojos del derecho del trabajo es la del vendedor por comisión, porque puede ser tanto un trabajador subordinado dependiente que se encarga de vender los productos de la empresa y obtener cierta gratificación adicionalmente al salario por las ventas que realiza, o puede ser un trabajador autónomo que en una relación de carácter mercantil obtiene ganancias en base a las ventas, y es por ello que se hace necesario poder profundizar en el tipo de relación para distinguir entre una y otra figura. En este sentido, hay situaciones donde hay un grado de subordinación muy tenue y dificulta de esta manera poder determinar si realmente es un trabajador dependiente o no. Para poder profundizar en esas relaciones y poder determinar si existe o no una relación de trabajo, existe el llamado test de laboralidad. A los efectos de poder dilucidar la naturaleza jurídica de una relación surgida de una prestación de servicio personal que resulta ambigua a los ojos del derecho del trabajo, se desarrolló a nivel doctrinario y jurisprudencial un instrumento de análisis conocido como el test de laboralidad, que algunos autores definen como el catálogo de indicadores de la existencia de la relación de trabajo que se instrumentalizan para orientar al juzgador para que pueda acopiar y organizar los hechos relevantes para ponderarlos y alcanzar un pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica de la relación. Podríamos definir a grosso modo y de manera muy básica y elemental al test de laboralidad como una herramienta, como un cuestionario compuesto por elementos que nos van a permitir estudiar un caso concreto para determinar, en base a los elementos que lo constituyen, si realmente estamos en presencia de una relación de carácter laboral o de otra naturaleza en materia civil o mercantil. En el caso venezolano, el test de laboralidad fue adoptado vía jurisprudencial, es decir, a través de la sentencia de los máximos tribunales del trabajo, concretamente en la sentencia 489 del 13 de agosto del 2002, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez utilizaba
una doctrina de Arturo Bronstein sobre el test de laboralidad, que a su vez utilizaba indicadores señalados en estudios de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, los elementos que conforman ese test de laboralidad lo podemos agrupar en dos grandes categorías: elemento subordinación y elemento ajenidad, y a su vez generar un conjunto de indicios que podrían ser calificadas de subcategorías, como en el caso del elemento subordinación, la determinación del trabajo, el tiempo de trabajo, condiciones de trabajo, trabajo personal, supervisión y control disciplinario, y en el caso del elemento ajenidad, la forma de pago o quantum del mismo, las inversiones, suministros o maquinarias empleadas y los riesgos de la actividad que se ejecuta. En este sentido, podemos citar dos sentencias sobre casos reales que tienen resultados distintos sobre hechos que parecieran que eran relaciones de trabajo, y el juez le tocó determinar si existía o no tales relaciones. En este caso podemos recurrir a la sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Carabobo, la sentencia del 2 de octubre del 2013 del caso de Jun Guillén contra General Motors de Venezuela, y el caso de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia del 26 de marzo del 2016 de María Di Martino contra Clínicas Rescarben y Grupo de Especialidades Odontológicas Alto Centro. En el caso de la sentencia de Guillén contra General Motors de Venezuela, era de unas cooperativas que trabajaban en la planta de la General Motors. En el caso de Di Martino contra Clínicas Rescarben, era referido a una bioanalista que trabajaba en un laboratorio que prestaba servicio a una clínica. Ahora vamos a observar, basándonos en cada uno de los elementos y sus indicadores, cómo fue resuelto cada uno de los casos. Ubicándonos en la subordinación como elemento bajo el indicador de quién determina el trabajo, los cooperativistas estaban bajo las órdenes o directrices para la ejecución del trabajo de parte del beneficiario contratante, es decir, quienes dirigían el trabajo de esos supuestos cooperativistas era la propia General Motors. En cambio, en el caso de Clínicas Rescarben, la contratante o beneficiaria, es decir, la clínica, no daba órdenes ni directrices para la ejecución del trabajo de esa laboratorista. Ahora, cambiando al elemento ajenidad, en cuanto a su indicio, forma de pago o quantum del mismo, en el caso de General Motors de Venezuela, los depósitos eran quincenales en la cuenta bancaria de los cooperativistas, siendo un monto equivalente a los que recibirían trabajadores dependientes realizando esa actividad. En cambio, en el caso de Clínicas Rescarben, los pagos se realizaban por factura entregada y auditada, donde el laboratorista recibía el 85% del monto total facturado, es decir, participaba activamente de una forma mayoritaria en cuanto a los beneficios de la actividad económica que ejecutaba. Volvemos al elemento subordinación, ahora con el indicio de tiempo de trabajo y condiciones de trabajo. En el caso de General Motors, la supervisión se realizaba sobre el cumplimiento de un horario y una jornada de trabajo donde había control de asistencia por parte de la contratante o beneficiaria de esa cooperativa. En cambio, en el caso de Clínicas Rescarben, no había control de asistencia y el trabajador no estaba subordinado a una jornada específica. Estaba supeditado a su disponibilidad personal para cumplir con ese servicio. Siguiendo con el elemento subordinación, pero en este caso bajo los indicios de trabajo personal, supervisión y control disciplinario, en el caso de General Motors existía una supervisión y control disciplinario
del trabajo de los cooperativistas por parte del contratante o beneficiario, es decir, de General Motors. En caso de incumplimiento, podían imponer hasta sanciones a los trabajadores que no siguieran tales directrices. En cambio, en el caso de Clínica Rescarben, la contratante o beneficiaria no tenía supervisión o control disciplinario sobre el trabajador laboratorista. Ahora, retornando nuevamente al elemento ajenidad, bajo los indicios de inversiones, suministros, maquinarias o herramientas, la propiedad sobre los medios para poder ejecutar el trabajo le pertenecían a la contratante o beneficiaria, es decir, a General Motors. En cambio, la propiedad sobre los utensilios, las herramientas de trabajo, en el caso de la Clínica Rescarben, le pertenecían a la laboratorista y no a la clínica. Para finalizar, manteniendo el elemento ajenidad, nos encontramos con otros indicios como la exclusividad o la participación en los beneficios y riesgos de la actividad, en los cuales, en el caso de General Motors, existía una relación de exclusividad de estos cooperativistas para con la empresa contratante o beneficiaria, ya que no laboraban para ninguna otra empresa, e igualmente eran ajenos a los beneficios y riesgos de la actividad económica que realizaban para esta contratante. Los beneficios se los quedaba de manera neta la empresa contratante, e igualmente ésta asumía los riesgos o pérdidas de esta actividad económica que ejecutaban los cooperativistas. En cambio, en el caso de Clínicas Rescarben, no existía exclusividad de parte de la trabajadora laboratorista, sino que ésta podía laborar para cualquier otra empresa. E igualmente había una asunción de los beneficios y riesgos de la actividad que realizaba este laboratorista, porque había una participación hasta de un 85% en cuanto a los montos de lo facturado por dicha actividad. En resumen, una vez evaluado en base a los elementos el conjunto de indicios derivados o relacionados con los mismos en los casos concretos, los tribunales dictaminaron, en el caso de General Motors de Venezuela, que los trabajadores cooperativistas que le prestaban servicio dentro de sus instalaciones eran realmente trabajadores dependientes o subordinados, amparados por el derecho del trabajo, y por tanto había una situación de tercerización laboral. En el caso de Clínicas Rescarben y grupos de especialidades odontológicas Alto Centro, se dictaminó que la trabajadora laboratorista realmente era una trabajadora autónoma, independiente, no subordinada y por tanto no amparada por el derecho del trabajo, sino por el derecho civil o el derecho común o mercantil. Y con este sencillo ejemplo práctico sobre la aplicación del test de laboralidad para unos casos concretos, podemos finalmente entender, comprender el alcance de este instrumento a los efectos de facilitarnos, a través del elemento subordinación y el elemento ajenidad, con sus respectivos indicadores, sobre la real naturaleza de una prestación de servicio personal. En un caso fue tercerización, en el otro estamos en presencia de un trabajador autónomo o independiente, a los cuales se va a aplicar distintos derechos. A los primeros, a los cooperativistas, el derecho del trabajo, porque estamos en presencia de una situación de tercerización laboral o fraude al derecho del trabajo. Y en el segundo caso se le va a aplicar el derecho común, el derecho civil o mercantil, porque estamos en presencia de una falsa relación laboral, sino realmente de una relación civil o mercantil. Vistos como han sido el punto referido a las zonas grises del derecho del trabajo y el respectivo test de laboralidad, con un ejemplo práctico de aplicación del mismo, dejaríamos hasta este punto lo referido a estos temas y nos veríamos en otra oportunidad. Hasta luego.